¿Qué tal? Bienvenidos a Trayectoria, un programa producido por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Jalisco es uno de los estados de la República Mexicana que posee un inimaginable potencial arqueológico. La zona de la cuenca de Sayula albergó culturas prehispánicas mucho antes de nuestra era. Chinampas y huertas se extendían a lo largo de esta zona de grandes lagos. Hoy en día, los vestigios de edificios, plazas y las características tumbas de Tiro nos cuentan sus secretos y nos hablan de sus antiguos pobladores. Víctor Escalante nos presenta este reportaje que nos muestra parte del Jalisco prehispánico. Uno de los momentos más importantes y trascendentes en la arqueología es el descubrimiento de sitios y reliquias intactas. Este hecho sucedió recientemente en Huitzilapa, zona arqueológica localizada a 3 kilómetros del pueblo de Magdalena. Arquitecto, platíquenos un poquito de cómo está constituida esta zona arqueológica. Bueno, en general esta zona arqueológica está constituida básicamente de un complejo de núcleos habitacionales y núcleos ceremoniales, además de la detección hacia la parte oeste de algunos talleres de material lítico, y hacia la parte sur también aparecen algunos talleres de material lítico. Estamos ahorita en una plaza, como pueden verlo, es una plaza constituida por 4 estructuras orientadas hacia norte, sur, este y oeste. En este momento estamos trabajando este sector que entendemos que es el sector ceremonial. Un poco más hacia el este se encuentran un complejo de huachimontones que también están en proceso de liberación. En realidad todavía no nos hemos extendido mucho sobre la excavación del sitio por el hecho de estar trabajando más que nada con el rescate de la tumba de Tiro que apareció en la estructura sur de esta plaza. Así sucedió, se excavaron 8,5 metros de profundidad. Al final del Tiro se encontraron 2 losas colocadas verticalmente, cada una de ellas tapaba la entrada a cada una de las tumbas. Sí, porque son 2 tumbas, abajo hay 2 tumbas, una orientada hacia el norte y otra orientada hacia el sur. ¿Que correspondían a un hombre y una mujer? Bueno, independientemente del estudio que hagan los antropólogos físicos, realmente nosotros nos podemos aventurar por el tipo de ofrendas que presentan cada uno de los cuerpos. En la cámara norte hay 3 y en la cámara sur también hay 3. En la cámara norte podemos aventurar que son dos hombres y una mujer por el tipo de ofrenda que presentan cada uno de ellos. En la cámara sur todavía no podemos definir porque apenas estamos en el proceso de limpieza de tanto de las ofrendas como de los esqueletos que aparecen ahí. ¿Cuánto tiempo tiene esta tumba? De acuerdo a los estudios hechos en esta región y a los materiales encontrados dentro de la tumba, tentativamente la estamos fechando entre el año 0 y el año 300 de esta era. La fecha exacta ya se verá por medio de análisis de carbono 14 y análisis de termoluminiscencia que se van a hacer. Encontramos una buena cantidad de carbón, que eso es muy importante para hacer un fechamiento muy aproximado a esta tumba, pero en general la estamos fechando en esa época, entre el año 0 y el año 300 de esta época. Huitzilapa se asocia a las culturas Teuchitla y a las de las tumbas de Tiro, pero Huitzilapa es tan solo un rincón de una vasta zona de Jalisco repleta de vestigios arqueológicos. Simplemente en la cuenca de Sayula se han descubierto más de 100 asentamientos prehispánicos. Estamos con el investigador Otto Shonduve del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Centro Regional de Jalisco, y estamos en una de las zonas más importantes arqueológicas de la cuenca de Sayula. El señor Shonduve es precisamente uno de los directores de investigación arqueológica de esta zona. Señor, nos encontramos aquí en una de las principales zonas, nos comentaba. Sí, este es el sitio conocido con el nombre de Cerritos Colorados. El nombre le viene, y quizás el público lo pueda ver, de la cantidad de tepalcates que dan ese tono rojizo al lugar. Nosotros en el proyecto Sayula estamos investigando toda la cuenca para ver cómo vivió la gente en el pasado prehispánico, no solamente en este lugar, sino toda la cuenca, y cómo aprovechó los recursos que el medio le proporcionaba.
El sitio de Cerritos Colorados, y sobre todo por la gran cantidad de tepalcates y otras evidencias, implica que era un centro salinero, es decir, un centro para explotar fundamentalmente sal. ¿Quiere decir entonces que estos lagos que están aquí alrededor son lagos de agua salada? Son lagos de agua salada la mayor parte del tiempo. Lógicamente, cuando llueve mucho, hay mucha agua y la sal se hace más soluble y entonces la salinidad se pierde un poco. Pero en realidad, como son lagos cerrados, la salinidad cada año se va incrementando y en tiempo de secas la gente acostumbraba raspar los fondos secos, disolver esta tierra en agua y sacar después por evaporación o ya sea por el sol o por fuego la sal que distribuían a los pueblos vecinos. Y realmente toda esta zona la vemos cubierta de lo que llama el señor Shondube de tepalcates. Encontramos, por ejemplo, aquí, es más o menos un material con el cual está prácticamente cubierto toda esta zona. Y en realidad es un material que es muy repetitivo. Eso implica, digamos, el trabajo de tipo industrial para hacer la sal. Son restos de una vasija expresamente dedicada a ese proceso. Entonces aquí debemos pensar dos cosas. El proceso de hacer la sal por un lado y por otro lado otra serie de gentes haciendo la gran cantidad de vasijas que se requerían para hacer la sal, es decir, un grupo de alfareros. Al mismo tiempo, yo creo que ven ustedes una gran cantidad de piedras negras en una área en que la piedra no es natural, es decir, tuvo que ser traída por el hombre. Esta piedra ahora dispersa, si se ve con cuidado, algunas están alineadas, formaban las habitaciones, los almacenes donde se guardaba la sal, las casas donde vivía la gente. Y aquí al pie de nosotros pues estamos viendo una serie de huesos de humanos. Es decir, también la gente que moría aquí durante su trabajo, durante el transcurso de su vida, era enterrada también en estos lugares. Ahora los vemos aquí fuera porque la gente sigue siendo curiosa, ve una cosa que se sale de lo común y escarba, desgraciadamente, causando destrucción, buscando curiosidades o buscando cosas que vender y destruyendo la evidencia que nosotros tanto buscamos. Pues esto está realmente a flor de piel. Nosotros llegamos y nos encontramos con estos huesos y que son humanos. ¿Explicaba usted, señor Shondube, qué tipo de huesos son? Por ejemplo, aparece una vértebra, el cuerpo y la cavidad por donde pasa la médula. Aquí tenemos una articulación para un húmero, por ejemplo, este es un pedacito de un sacro, este es un hueso largo de una pierna y pues también se ven fragmentos de cráneo, ¿no? Entonces, lógicamente a la gente que busca cosas, los huesos no le interesan, destruye esta evidencia, lo que él se quiere llevar, si es que aparecen, son las pequeñísimas ofrendas, porque casi nunca aparecen aquí ofrendas ricas, los monitos, las ollitas, etcétera, y los huesos pierden y se rompen, pierden su significado y nosotros no podemos ya prácticamente obtener información de ellos. ¿De qué periodo, de qué tiempo estamos hablando a la cual correspondió esta cultura y cuál es esta cultura? Mire, toda la cuenca tenemos nosotros evidencia de una ocupación desde épocas muy remotas, que se podrían ir hasta 15.000 años antes de Cristo, cuando el hombre era cazador, que cazaba mamuts. Aquí se han encontrado también de esos restos, pero este sitio en específico creemos que fundamentalmente fue ocupado en lo que nosotros llamamos la fase Sayula, es decir, alrededor del año 500, 900 después de Cristo. Hace aproximadamente ya casi 3 años que se empezó con el proyecto arqueológico de Sayula, de la cuenca de Sayula. ¿Qué extensión tiene la cuenca de Sayula y qué resultados, avances han tenido en estas investigaciones? Bueno, primero, antes de hacer trabajos amplios de tipo excavación o digamos más concentrado en un lugar, como que vemos qué es lo que tiene la región. Hasta ahorita, pues yo creo que vamos con más de 100 sitios arqueológicos ubicados de distintas épocas, algunos sitios especializados, como por ejemplo en extracción de la sal, otros sitios que son de carácter ceremonial, como el sitio de Techaluta, otro sitio que fue una aldea en Atoyac, de donde excavamos en un salvamento alrededor de 80 entierros. Es decir, estamos viendo facetas
de un área geográfica y cómo fue ocupada por el hombre en el pasado. Entonces, nuestra primera etapa, que prácticamente ya terminó, fue el recorrido de toda el área, que pues en términos generales podemos decir que tiene 40 kilómetros de largo por alrededor de unos 25-30. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la cuenca de Sayula respecto a la investigación arqueológica, una vez ya detectados los lugares? Bueno, por decirlo así, entonces ya hemos seleccionado o tenemos una serie de lugares. Es como decir que andamos ante una serie de un público que queremos hacer una encuesta y hemos seleccionado qué sitios son de qué época o definido, qué otros son de otra época, cuáles son de uso múltiple, cuáles son de habitación, cuáles son ceremoniales. Entonces, para tener un panorama completo, ahora tendríamos que empezar a hacer excavaciones de sitios precisos de cada época y de cada actividad. Hasta ahorita, pues lo único que hemos hecho es este recorrido superficial no en el sentido de que no sea importante, sino simplemente con poca excavación, ver lo que nos dicen los materiales de superficie. Hemos excavado ya una aldea en Atoyac, donde hemos encontrado una ocupación desde por lo menos el año 400 al siglo XIII-XIV. Hemos excavado 2 tumbas de Tiro y otras tumbas posclásicas en el área del sur de la cuenca. Y lo que ahora pensamos trabajar, y de acuerdo a los planes programados, es precisamente algo de este sitio de Cerritos Colorados y también de un sitio conocido con el nombre de Carmelita, que está en la vertiente o en la cuenca occidental del lago, y hacer estudios especializados sobre los procesos de extracción de sal usados por los indígenas. Pero además de la riqueza arqueológica, la cuenca de Sayula ofrece también importantes hallazgos paleontológicos, como el de Santa Catarina, municipio de San Marcos, donde se desenterraron los esqueletos de 2 mamutes, que en la actualidad se exhiben en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Dichos esqueletos están bajo custodia de esta institución. En los alrededores de Guadalajara también existe una importante zona arqueológica, el Ixtépete. Estamos en la entrada del Parque del Ixtépete, una zona arqueológica en las inmediaciones de nuestra ciudad, cerca de la colonia Las Fuentes, con el investigador y arqueólogo Otto Schondube. Señor, platíquenos de esta zona. Pues es una zona conocida desde hace ya tiempo. Es uno de los múltiples sitios arqueológicos que rodean la periferia de Guadalajara. Otro está en las orillas del Coli, otro será hacia el rumbo de el poblado que está cerca del hospital de la Autónoma. Hay otros por los rumbos de Tonalá, etc. Entonces cada uno de estos sitios al parecer fue la cabecera de una entidad política que controlaba un territorio relativamente chico. Otro sitio importante, por ejemplo, es el Grillo. ¿Cuál es la autonomía de cada uno de estos sitios en relación a la otra? Lo desconocemos, o si uno era más importante que los otros. Pero el Ixtépete, donde estamos ahora, es uno de los más importantes de estos y se caracteriza por una gran pirámide que se ve al fondo. Gran pirámide en cuanto a extensión, no demasiado en cuanto a altura. Y alrededor de ella existen plataformas, así como restos habitacionales, los cuales hasta ahora no se han explorado. El Ixtépete pues es quizás el sitio arqueológico que más suena en Guadalajara, quizás es más controvertido y quizás el que corra más peligro de ser, pues por decirlo así, medio destruido o avasallado por el crecimiento de la ciudad, y por eso es que luchamos tanto por conservarlo. La pirámide, como hace un momento vimos, es una pirámide que tiene cuerpos escalonados, y que lo que vemos desde fuera es el resultado de una serie de superposiciones a través del edificio, de edificios más antiguos que después fueron cubiertos por edificios más recientes, conforme crecieron las necesidades de sus habitantes o conforme el edificio interior se iba deteriorando. Entonces no era demolido, sino era recubierto con una estructura total, tapándolo enteramente. El Ixtépete se relaciona directamente con las culturas de la cuenca de Sayula. Es el libro abierto al pasado en el que cada zona arqueológica es un capítulo de historia.
El rescate de nuestro pasado corresponde a los científicos, pero su protección y conservación es responsabilidad de todos. Hallazgos arqueológicos en Jalisco aportan nuevas perspectivas en la historia del país y una nueva dimensión en el conocimiento de las civilizaciones que nos precedieron. Culturas que probablemente muchos de nosotros ignorábamos que habitaron en esta parte de la República Mexicana. Conociéndolas, podremos valorar en toda su magnitud nuestra riqueza histórica y cultural. Gracias por su atención. Nos vemos en otra trayectoria.